Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Megacom, de tu lado siempre. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Megacom, de tu lado siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. Megacom, de tu lado siempre. Presentado por Cuna Mutual Group, aliado del movimiento cooperativista. Les brindamos el bienestar financiero que ustedes y sus socios necesitan. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a tener un programa que ciertamente les prometo interesantísimo va a ser. Es una temática social que afecta a todo el espectro social en Puerto Rico, pero particularmente vamos a estar hablando con los amigos del Centro Unido de Detallistas. Nos acompaña el doctor Jorge Argüelles, presidente del centro, y el profesor Rubén Díaz, que es miembro de la Junta de Directores del Centro Unido. Bienvenidos ambos a Muévete. Muchas gracias, Rubén. He estado escuchando y siguiendo el con suma interés los desarrollos del Centro Unido y de las iniciativas, y particularmente están atendiendo ahora mismo una iniciativa dirigida a los socios del centro para atender aspectos relacionados con la seguridad, la alza en incidencia criminal que hay en Puerto Rico y cómo afecta eso directamente a una clase trabajadora que se esfuerza día a día por poner todo su empeño y capacidad y dinamizar la economía de Puerto Rico, pero que ciertamente también han sido víctimas de esta ola generalizada de criminalidad. ¿Qué puntualmente han estado ustedes haciendo para sus socios en esta área de prevención y seguridad? Pues fíjate, Rubén, como tú señalas, la ola criminal que se ha disparado en los últimos meses hizo que el gobernador convocara a un foro de seguridad el pasado 22 de enero. Allí el Centro Unido de Detallistas tuvo el honor de participar y allí pues presentamos algunas ideas que teníamos de manera tal que nos pudiéramos integrar al gobierno en la lucha contra el crimen. Posterior a eso, y cumpliendo con el llamado que hizo para que el sector privado nos uniéramos en esta lucha, desarrollamos el pasado 31 de enero el Foro de Seguridad y Protección de los Comerciantes, que el compañero profesor Rubén Díaz tuvo a bien llevar a cabo por iniciativa de él. Allí, pues Rubén presentó técnicas de cómo usted protegerse de ser víctima de un crimen. Aparte de eso, pues también Rubén dio
ideas de cómo usted debe comportarse frente a ese agresor que lo viene a asaltar y cómo usted debe comportarse, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos después que ocurre ese crimen. En Puerto Rico hay unos aspectos que inciden directamente en la seguridad y la integridad personal, ¿verdad? Ante un evento delictivo. Y hay otro aspecto que también se contabiliza, que es el aspecto de el esfuerzo de ese comerciante, cómo se pierde económicamente. Se han cuantificado y tienen estadísticas en este renglón. Rubén, se estima que de 7 de cada 10 robos que se cometen en Puerto Rico son contra comerciantes. Se estima que para el año pasado, en pérdidas, ya sea en robos o en hurtos, estima la cantidad de aproximadamente 450 millones de dólares. Estamos hablando de un sector que es muy vulnerable, ya sea en el aspecto de robos y en el caso de hurtos externos y hurtos internos. Y es un sector que ha sido muy afectado, obviamente. Es la intención, obviamente, del Centro Unido de Detallistas llevarle esas herramientas al comerciante de cómo prevenir, porque obviamente lo que queremos es que el delito no se consuma. Y la intención nuestra fue de darle herramientas para que cómo ese comerciante puede prevenir ese delito. Hecho el consumado el delito, pues vamos a darle también cómo se puede manifestar, cómo va a comportarse, cómo va a ser el manejo de la situación en el momento dado de la consumación del hecho delictivo. Un mal manejo de ese momento puede traer consecuencias nefastas. Y posterior, obviamente, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la responsabilidad vicaria del comerciante ante los clientes y ante sus empleados ante este tipo de situación? O sea, en este foro tratamos de darle las 3 vertientes. O sea, ¿qué puede pasar antes? ¿Qué podemos hacer para prevenir el delito? Que es lo que más nosotros obviamente buscamos, que no se consuma, dándole herramientas. Vamos a poner cámaras de monitoreo, vamos a poner aspectos preventivos de alarma, vamos a hacer unas herramientas de contacto visual con el cliente, vamos a saludar a todos esos clientes para que se sienta que lo estamos identificando, que lo conocemos. Una serie de herramientas para que el comerciante pues, se sienta más seguro y cómo poder obviamente manejar el estado de la criminal. Y lo más importante es el manejo de la situación y posterior, obviamente, mantener la escena, que es la evidencia, para tratar de esclarecer el hecho después. Hay unos aspectos que por la propia naturaleza, que son ya temas puntuales de estrategia, que no vamos a tocar, ¿verdad?, públicamente, por razones obvias, pero sí hay unas medidas que podemos compartir a través de aquí de la televisión. Una pincelada, porque aquí no pretendemos darle un seminario, aquí lo que pretendemos es llamar la atención de la ciudadanía en general y de los comerciantes, porque esta iniciativa me parece que la van a replicar en otras regiones. ¿Me equivoco? No, todo lo contrario. De hecho, como bien señala el compañero Rubén, usted debe tener en su negocio equipo de seguridad, como son pues alarmas, como son las cámaras de seguridad, etcétera, que sirvan de disuasivo para que ese criminal, porque el criminal lo que está buscando es donde sea más fácil cometer el crimen. Mientras más usted se proteja, pues más probabilidad de que no sea víctima del mismo usted tiene. Aparte de eso, nosotros abogamos porque se vuelva otra vez a la policía comunitaria. Anteriormente nosotros recordamos que la policía daba rondas preventivas e inclusive hasta firmaba una bitácora donde hacía constar de que ese policía estaba ahí. Y ese policía no solamente conocía a los comerciantes del área, conocía a las personas que rondan en esa área y era una manera también de disuadir a aquel que venía de afuera o poderlo identificar de manera más fácil, pues ya uno sabía la gente que ronda en ese sitio. Y así por el estilo podemos hacer una serie de... Yo propuse, entre otras cosas,
que los comerciantes de un área nos podamos comunicar unos entre otros. Usamos, por ejemplo, el WhatsApp para pasarnos chistes y otras cosas, pues ¿por qué no utilizarlo para que cuando usted vea en su negocio algo que le resulta sospechoso, pues pueda avisar a los otros comerciantes que somos... que compartimos la misma área, mira, estoy viendo esta situación y ellos estén alerta. Ciertamente ha habido es un triple golpe a la economía, al bolsillo del comerciante, es pérdida en un momento, por un lado, de inventario que ha pagado ese inventario, que ha pagado contribución sobre ese inventario, que ya no lo va a poder vender, que probablemente, dependiendo las pólizas y ese tipo de cosas, va a poder o no reclamar, es más deducible. O sea, hay unos costos en el evento, costos materiales, pero hay unos costos también, sus empleados, el factor emocional, el cliente que estuvo presente, que se pueda ver afectado emocional o físicamente en este proceso. La posterior comparecencia que hay que hacer a las autoridades, las declaraciones, exponerte. O sea, que realmente es algo que requiere esfuerzo, que se interconecten unos con otros, agencias, esa iniciativa de WhatsApp que parece algo simple, que efecto lo es y no cuesta, porque ya lo tiene. Pero por otro lado, hay medidas defensivas que el comerciante pues, tiene que también un poco invertirla, como usted dice, dispositivos de cámara, que hagan, que por lo menos reflejen que ese local, ese comercio tiene unas protecciones y que está vigilado y que está en capacidad por lo menos de disuadir, y que si hay la comisión de un delito, ese comercio está en capacidad de poderlo denunciar. Esa es la razón principal, obviamente, buscar que sea un disuasivo, de evitar que se cometa el delito. Con cámaras. O sea, tenemos la persona que estudia lo que es el aspecto de la criminología, el comportamiento humano del delincuente, ha variado en los últimos 10 años. O sea, el que estudia esto sabe que ha variado en los últimos 10 años. Antes teníamos una persona que básicamente estudiaba el lugar antes de perpetuar el delito. Ahora tenemos personas que te posan en la cámara. O sea, lo vemos. O sea, tenemos un tipo de persona que lo que necesita es, quizás por su necesidad biológica de la sustancia, de la droga, pues busca lo primero lo que pueda encontrar. Pero tenemos el otro factor, que es el que estudia, que es el que va al negocio, que ve las entradas, que ve la salida, que ve la iluminación, que ve el horario donde hay mayor cantidad de clientes. Y ese, obviamente, donde ve ese tipo de situación, donde hay alarmas, donde hay cámaras, obviamente no va a perpetuar el robo. O sea, y eso es la intención real. No solamente eso, que es uno de los incentivos que presentó el Centro Unido de Detallistas, es incentivar al gobierno que se le dé ayuda al comerciante para que pueda proveer de sus negocios mayores equipos de vigilancia. No solamente eso, es que abarata costos, ya sea el comerciante, pero también el Estado, al gobierno. Porque la prueba sustancial que se va a utilizar para identificar al autor del hecho y esclarecer el caso como tal, llevarlo a los tribunales, va a ser ¿qué? La evidencia demostrativa, que es la filmación. O sea, es un factor que lo primero que hacen las autoridades cuando van a investigar es buscar ¿qué? Si hay cámaras de vigilancia. Y eso es uno de los, obviamente, elementos disuasivos para evitar que se cometa el delito, la iluminación. La iluminación es un factor. Yo como ciudadano voy de noche y voy a entrar a un puesto de gasolina y si yo veo que no está muy iluminado, yo no entro. O sea, es una cosa que ya la ciudadanía, por precaución, pues evidente, pues el comerciante tiene que tocar ese tipo de aspectos. ¿Dónde se están perpetrando la mayor grado de incidencia? Bueno, ¿en todo tipo de negocios? Estamos viendo una incidencia mayor ahora mismo en los puestos de gasolina. En los puestos de gasolina. Claro, que son los puestos de gasolina, están siendo bien agobiados, bien duramente atacados. Bien atacados. Y es que es un tipo de negocio donde hay mucho efectivo. Sí. Y eso pues atrae también al criminal. Yo le diría que usted que representa las cooperativas y al igual otras instituciones financieras, tienen que tomar en cuenta de que es necesario muchas veces uno acudir a 1, 2, 3, 4 sucursales. Sí. Nosotros nos hemos enfrentado
los que tenemos estaciones de gasolina, con la problemática de que entonces nos dicen, pero tú estás estructurando, porque tú estás depositando aquí, estás depositando allá. Y la realidad es que usted tiene que separar, porque uno está pensando, bueno, si soy víctima de un asalto, no es lo mismo que me lleven 4 o 5 mil pesos a que me lleven 10 o 15. Y entonces, por esa razón es que uno tiene, y aparte de, como hemos hablado, de tratar de desviar a ese criminal que lo está siguiendo a uno. Ese es un asunto que hay manera efectiva de poderlo atender, porque la realidad es que las instituciones conocemos la problemática que afecta a los pequeños y medianos, a todos los comerciantes, porque el ser grande o pequeño no depende de lo que usted tiene y genera, es la capacidad de usted hacer cosas, de dinamizar. Son muy pocos los que empezaron grandes, a menos que hayan heredado algo de los Emiratos Árabes, pero los que se han levantado y han levantado este país, pues lo han levantado con la capacidad de dinamizar, de incidir, de echar para adelante, de tener ganas, pues, y en ese proceso, ¿qué es lo justo? Pues usted va acumulando y va alcanzando peldaños. Eso es completamente legítimo y justo, ¿verdad? Que usted se forme de su esfuerzo y del trabajo que ha hecho. Y en ese caso, no solamente para los dueños de la industria de estaciones de gasolina, panadería, todo tipo de negocio, tiene que haber la comprensión, la sensibilidad y el entendimiento de la industria, de todos los componentes de la industria financiera, sean cooperativas, sean instituciones bancarias, otro tipo de institución, porque la realidad es que tiene que haber un esfuerzo de interconexión, porque no pueden haber cabos sueltos. Tiene que haber, esto es un esfuerzo de todos, gobierno, empresa privada, comunidad, sociedad civil, porque al final del día no podemos estar sin comercio, no podemos estar sin gobierno y sin ciudadanía, pues no va a haber quien genere actividad comercial. Así que, ¿por qué surgen iniciativas realmente? Ante la ola criminal que se ha desatado en los últimos meses, recuerde que después de María, muchos comercios tuvieron que cerrar, muchas personas emigraron y dejaron sus negocios, muchas personas por ende quedaron sin trabajo. Y eso pues ha incrementado la cantidad de ¿cómo vamos a decir?, de personas que se ven tentadas a buscar la manera de satisfacer sus necesidades, y una de ellas pues lógicamente es el crimen. El crimen se ha convertido lastimosamente en una industria. A mí no me gusta usar ese término, pero es una actividad ilícita, pero que provoca grandes pérdidas. Bueno, la principal pérdida y situación social es cómo afecta a nuestra familia, la vida, ¿verdad? La integridad de nuestra vida, de nuestros familiares. Pero además es que se come el esfuerzo de los demás. Eso es injusto. Y por eso lo importante de usted prepararse ante un evento de esa naturaleza, de cómo usted va a reaccionar, y en eso pues Rubén puede abundar, porque muchas personas en el momento pues pierden la calma. Acuérdese que esa persona que viene a asaltarle a usted muchas veces está hasta más asustado, más nervioso que lo que está usted. Una persona que usted lo vea con una pistola temblando, cójale miedo, porque ese está más asustado que usted, y cualquier movimiento que usted haga, aunque sea involuntario, lo puede provocar que el hombre dispare y tenga usted algo mayor. Una vez se comete un acto delictivo presencial, las personas, hubo pérdida material, se retiran. ¿Qué debe hacer el comerciante inmediatamente? Pues eso es una de las cosas que se le inculca obviamente en este tipo de foros al comerciante, porque muchas veces lo desconocen. Es que tiene que cerrar su negocio. O sea, obviamente hasta que llegue la policía. Tratar de las personas que estaban en el interior, son testigos. Tratar de calmarlos y que se queden hasta que llegue la policía. Tratar de no tocar ningún objeto. Cuando una persona comete un acto delictivo existe lo que se llama una ley de transferencia, que la persona se lleva en su cuerpo parte de la escena, pero deja en la escena parte de su cuerpo. Y eso es lo que obviamente va a buscar las instituciones investigativas para poder esclarecer el hecho delictivo, ya sean cabellos, vellos, huellas dactilares, todo este tipo de cosas que son importantes para esclarecer el caso. Uno de los factores que sabemos que aporte y ayuda a la incidencia criminal
es la impunidad. Es la impunidad. La impunidad es que muchas veces el individuo sabe que no me van a coger. Sí. Que yo puedo seguir asaltando, yo puedo seguir escalando, porque no va a pasar nada. Y en eso, pues la sociedad tenemos que aportar. Tenemos que ayudar, tenemos que poner nuestro granito, porque no podemos ceder nuestros espacios. No podemos ceder nuestros espacios, y los espacios que se han perdido hay que recuperarlos. Y eso es importante, demostrar que no le tenemos miedo y que hay que obviamente llevar el caso hasta las últimas consecuencias, ya sea los comerciantes o ya sea el ciudadano, porque muchas veces nos querellamos a la policía, pero en el momento dado que la policía interviene, que arresta a la persona, no tenemos interés. ¿Qué le va a hacer el Estado? Tiene que soltarlo, porque si no hay un perjudicado, pues no hay caso. Y en eso, pues obviamente la sociedad está fallando. Tenemos que poner nuestro granito. Y en eso es una de las cosas que le exhortamos a los comerciantes, que tenemos que llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Porque la impunidad, vuelvo y le repito, es uno de los factores que está incidiendo obviamente en la criminalidad. Hay un tema que es muy delicado, del cual a mí no me gusta hablar mucho, pero es inevitable que se aborde. Y es relacionado a las enmiendas a la ley de armas, que no va dirigida a los comerciantes, va dirigida a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Hay posiciones encontradas en este respecto. ¿Cuál es la posición, si alguna, han adoptado el Centro Unido de Detallistas respecto a las enmiendas que están propuestas y que en estos momentos que estamos grabando este programa está ante la consideración de la Cámara de Representantes, porque fue aprobada el proyecto en el Senado de Puerto Rico? ¿Cuál es la posición del centro? Bueno, nosotros entendemos que es un derecho constitucional de todo ciudadano poderse proteger él y poder proteger a los suyos. O sea, en ese sentido nosotros estamos de acuerdo en que se flexibilice el que se pueda adquirir un arma a aquella persona, ¿verdad?, que así lo solicite. Claro, por otro lado, hay que ver cada caso en su justa perspectiva. Hay personas que tienen el temple para portar un arma, hay otras que no. Y hay que ser muy cuidadoso, porque usted tener el privilegio de cargar un arma también envuelve una responsabilidad. No es que usted va a venir al primero que le sospeche y le va a soplar un tiro. O sea que en ese sentido habría que ver en cada hora. Ahora, en principio, sí nosotros entendemos que se debe flexibilizar y que cada ciudadano, como lo garantiza la Constitución, debe tener derecho a protegerse a él. Y creemos en la ley del castillo, como se le ha llamado. O sea, si un individuo entra a su hogar donde están sus hijos, donde está su señora, ¿por qué usted no puede defenderse? ¿Por qué tiene que esperar? O sea, si la persona se siente que realmente su vida está en peligro o la vida de los suyos está en peligro, que pueda ejercer el derecho de defenderse y que el tribunal después no lo penalice, porque eso es un problema que estábamos hablando Rubén y yo hace un momento, que muchas veces, aunque tienen la oportunidad de defenderse, no lo hacen porque piensan, bueno, el yo defenderme frente a un criminal de esto, después cuánto me cuesta en el tribunal. Después entonces yo soy el bandido y no el criminal que se metió en mi casa. Y eso no puede ser así. Ese momento, que son fracciones de segundo, le cuesta la vida a la persona. Eso. Porque el ciudadano está pensando en qué va a pasar. El delincuente no. El delincuente lo que quiere es salir de la situación. Y esa muchas veces es un factor que tiene que ser metódicamente entrenada a la persona. O sea, hay que entrenar, obviamente. Por eso es que el proyecto de ley lo que hace es flexibiliza y abarata costos, o sea, baja costos. O sea, yo no veo en el proyecto de ley nada que sea distinto A lo que tenemos ahora. Básicamente flexibiliza porque quita tiempo en la otorgación y obviamente está abaratando costos, que ayuda obviamente al comerciante. Sí, abarata costos, flexibiliza, pero no quita requisitos. Sí. Desde la perspectiva que estoy entendiendo constitucional, ustedes lo respaldan como un derecho fundamental que tenga el individuo, sea comerciante, no la sociedad en general, que lo tenga. No es una panacea, no es una receta para combatir la obra criminal. De hecho, es una herramienta defensiva. Los estudios han establecido que las armas que se están usando en la calle no son las armas legales.
O sea, las armas que se están utilizando para cometer los delitos no son armas legales, son las ilegales. Esto es un tema importante, que apasiona, muy delicado y que lo hemos tocado en el minuto final del programa, que el tiempo siempre es un factor que nos traiciona en este programa. Los vamos a invitar nuevamente a otra edición de Muévete para compartir las buenas noticias de las iniciativas que está haciendo el Centro Unido y que sabemos que redundan no solamente en beneficio de los socios del Centro Unido, sino que por ende en toda la sociedad, en toda nuestra familia. Les deseamos el mayor de los éxitos. El éxito de ustedes va a ser el éxito de todas nuestras comunidades y de nuestra familia, en protección y en que podamos continuar construyendo, desarrollando capas de producción que lleven de prosperidad a toda la familia puertorriqueña. Gracias por el tiempo que dedican en sus funciones en el Centro Unido y sepan que este programa sirve y puede servir de una ventana de expresión y educación para la labor que ustedes vienen realizando. Muchas gracias, Rebo. Okay. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Presentado por Cuna Mutual Group, aliado del movimiento cooperativista. Les brindamos el bienestar financiero que ustedes y sus socios necesitan. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Hablemos de nuestros niños. Soy Geraldine Cintrón, especialista educativa de Grupo CEPI. ¿Te sientes preocupado porque tu niño aún no habla? Este mensaje es para ti. Son los primeros años de vida cuando un niño adquiere gran parte de su vocabulario. Si has notado que tu niño no imita sonidos, nombra los objetos de manera inadecuada, no establece conversaciones o no entiende lo que se le dice, es momento de buscar ayuda de inmediato. Identifica un especialista que le pueda ayudar en el proceso. Este le permitirá maximizar sus potencialidades y minimizar sus necesidades. En el hogar, habla con él, dialoga, léele cuentos, corrígelo, identifica, actúa y vence. Todos somos parte de la solución. Mi auto, mi Mastercard, mi profesión, mi hogar, mi familia, mi viaje, mi bienestar, mi cooperativa. Vega Coop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Propuse Here and Now para Vega Coop.